Muy buen día, compañeros. En esta oportunidad tenemos a un invitado especial, el cual es nuestro compañero Mau Berea, psicólogo. Él nos va a hablar acerca del tema de trastornos en neurosis, trastorno depresivo, mayor y distimia, manía e hipomanía y trastornos bipolar 1 y 2. Bienvenido, compañero Mau. El micrófono es suyo. Muchas gracias y también gracias por la invitación y pues gracias también por el recordatorio y gracias por permitirme estar aquí. El tema, un segundito, el tema del día de hoy pues es, como lo dijiste, trastornos depresivos, el trastorno depresivo mayor y el trastorno distímico. Por favor, prepárense con un cuaderno y una hoja porque vamos a hacer rápidamente un test para ver qué tan deprimidos estamos, ¿sí? O qué tan deprimidos pudiéramos estar, o qué nivel de depresión estamos. Ese lo vamos a hacer ya, yo creo que al final de nuestra intervención. Y pues los trastornos depresivos son, según el DSM-5, claro que la información es validada a través del DSM-5. Para quien no sabe qué es el DSM-5, pues es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. No sé si lo ven ahí en pantalla. No sé si... ¿Me ven ustedes en Zoom? En Zoom No, no, ¿verdad? Mau, voy a hacerte co-host para que tú puedas compartir. Ah, ok, perfecto. Ok. Ya me están viendo, ¿no? El DSM-5 es la Biblia de todos los psicólogos, ¿sí? Aquí está. Y este es el manual diagnóstico y estadístico de todos los trastornos mentales. Aprendí a ser mi propio consuelo cuando me siento triste. Los trastornos depresivos son los trastornos de desregulación disruptiva del estado de ánimo. El trastorno depresivo mayor, por ejemplo, que son trastornos en neuróticos anónimos, que son trastornos que presentan los AA, los CODA, los SA, la mayoría de todas las fraternidades, que es el distímico y es el depresivo mayor. Ahorita voy a explicar la diferencia. El depresivo mayor es el trastorno, junto con el trastorno depresivo persistente, que es la distimia. Viene también junto con el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento, porque también el tomar chochos nos puede llevar a tener este tipo de trastornos. Ahora, recuerden que trastorno significa un cambio en tu esencia, un cambio en la esencia. ¿Cómo es ese cambio en la esencia? Por eso se le llama trastorno. Entonces, ah, incluye también el trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que también si estás psiquiátricamente medicado con un chocho, una pastilla, esto también te puede estar provocando los síntomas. O sea, es lo malo de la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría es buena cuando se necesita, pero nomás así porque sí, tomar más porque sí, pues no, no, porque también estos medicamentos te pueden estar llevando a tener un trastorno depresivo y no lo tenías, ¿sí? Incluso en las contraindicaciones también viene esta parte, ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, estudié también parte de psicofarmacología, conozco de psiquiatría, no soy psiquiatra, conozco de psiquiatría y precisamente sé que hay casos que sí son necesarios usarlos, en otros casos no. No nada más decir, por eso hay que hacerles este tipo de pruebas. Yo les voy a hacer la prueba, ahorita les voy a hacer esta prueba que se llama CHIPS. Es una prueba, ahí la ven, es una entrevista
de síndromes psiquiátricos para niños, adolescentes y adultos. ¿Sí? Esta es una prueba validada, es una prueba psicométrica, científica, para ver qué tan deprimido estás, para ver si tienes el trastorno depresivo mayor o el trastorno depresivo distímico, o si cumples con los criterios para la bipolaridad. ¿Por qué? Porque si cumples, por ejemplo, si ahorita sales positivo para la depresión, sales positivo también para la manía o la hipomanía. La manía es cuando estás en un nivel de estrés y ansiedad muy elevado. Y la hipomanía es cuando estás en un nivel de depresión muy bajo, muy bajoneado. Recuerden que el mecanismo es el siguiente. Primero hay un distrés. El distrés es el estrés adaptativo. El distrés es la advertencia antes de que suceda el estrés. O sea, te dice, cálmate, bájale, no le sigas, porque si le sigues vas a tener problemas. ¿Sí? Si no le haces caso al distrés, viene otra cosa que se llama estrés. El estrés es cuando ya sube el nivel o se activa más bien el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema límbico y estás todo estresado. Cuando decimos, es que estoy todo estresada, ¿no? Ahí es cuando estás toda estresada. Pues sí, tú ya lo sabes, ya llegaste al nivel de estrés, porque traes un movimiento rápido, una manía, ¿sí? Después del estrés viene la ansiedad y ¡pum! Ahí viene el subidón. Es como cuando el neurótico anónimo, por ejemplo, llega al nivel más alto de neurosis. Esa es la ansiedad. Llega a un punto en el que lo domina, porque en el sistema, porque ya no está dominando la persona, ya está dominando el sistema límbico, en este caso la amígdala. La amígdala es la que tiene que ver con la neurosis y la histeria, aunque las mujeres, por ejemplo, son poquito más neuróticas e histéricas que nosotros porque tienen algo que se llama útero. Y el útero significa histeria y neurosis, ¿sí? Pero tienen una amígdala más grande que hace que ustedes puedan regular sus emociones, entre comillas, ¿verdad? Porque a veces no sabemos regularlas. Eso es lo que pasa con la neurosis, con el neurótico, que no sabe regular su emoción. Pero la neurosis es un síntoma de la depresión. Y luego, fíjense, ya les dije, estrés, luego el estrés, estoy estresada, luego la ansiedad, y dependiendo del subidón de ansiedad, que es el efecto como el drogadicto, ¿sí? Es el efecto, ¡ay! El mayor efecto, ¿no? Después, dependiendo todo lo que sube, pues tiene que bajar, ¿no? Entonces sube y baja. Y el baja y el bajón, la hipomanía, es la depresión. Pero hay tres condiciones que se cumplen para tener un trastorno bipolar tipo 1 o un trastorno bipolar 2, porque hay dos tipos, hay dos especificadores. Si tú cumples ahorita con el test que te voy a hacer de depresión y cumples también con manía y hipomanía, que también te lo voy a hacer, entonces estás presentando, si sales positivo, estarías presentando un trastorno bipolar 1 o un trastorno bipolar 2. Eso es lo que hay que ver, es lo que hay que investigar. Pero de eso se trata esto. Entonces, en el DSM-5, los trastornos depresivos incluyen el trastorno bipolar 1, el trastorno bipolar 2, el trastorno depresivo no especificado, el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por sustancias, medicamentos o psiquiatría, el trastorno depresivo mayor y el trastorno distímico. ¿Sí? El trastorno distímico es el trastorno persistente. Es el trastorno que dura más de 6 meses, todos los días y durante pues más de 6 meses, incluyendo años, ¿no? Una persona puede tener distimia alrededor de 30, 35 años y que esa sea su condición. Y pues hay neurosis y hay muchas cuestiones, ¿no? Y la depresión mayor son episodios de depresión nada más, es decir, dura más de 3 meses, no es todos los días y hay bajones y subidones, hay ansiedad, hay depresión y esta sería el trastorno depresivo mayor. Para abordar el trastorno bipolar 1, como ya les dije, se tendría que cumplir un trastorno depresivo mayor o distímico y
la manía y la hipomanía. Acuérdense que ahorita les voy a hacer ese test para ver si ustedes también tienen pues la tríada perfecta para tener la bipolaridad uno y 2. La bipolaridad uno y 2 también tiene que ver como con el trastorno depresivo. La uno son episodios y la 2 es una bipolaridad constante y persistente. Entonces, el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo también se refiere a la presentación de irritabilidad, que son síntomas del trastorno depresivo mayor y trastornos distímicos. ¿Sí? No sé si hay alguna duda ahí en cuanto a la diferencia entre el distímico y el depresivo mayor. Si hay alguna duda, la vuelvo a repetir al final, o si tienen esa duda, pues háganmela saber al final, por favor. A ver si la compañera coordinadora me puede avisar 5 minutos antes de que vaya a terminar mi participación, pues para ir cerrando. Entonces, en el trastorno depresivo mayor representa el trastorno clásico de este grupo. ¿Cuál grupo? Los trastornos depresivos, el trastorno depresivo mayor. Digamos que es como que el trastorno base, el trastorno que representa. Y se caracteriza por episodios determinados de al menos 2 semanas de duración, aunque dura un poco más, implica cambios claros en el afecto, la cognición, la neurosis, la función neurovegetativa y remisiones interepisódicas. Ahorita explico eso. Se puede realizar un diagnóstico, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, ahorita no vamos a hacer un diagnóstico, vamos a hacer una identificación, nada más. Vamos a identificar si tienen trastorno depresivo mayor, distímico, manía, hipomanía y bipolaridad. Ya para hacer un diagnóstico, ya se tiene que venir a sesión, tenemos que realizar el diagnóstico basado en los episodios y en la mayoría de los casos, pues el trastorno suele ser recurrente. Así que se debe considerar también especialmente la diferencia entre la tristeza normal y la tristeza del episodio depresivo mayor. Porque de la melancolía, fíjense, así como hay un mecanismo para el distrés y la depresión, que es distrés, estrés, ansiedad y depresión, también hay un mecanismo para esta parte de la depresión. Primero hay melancolía, después hay tristeza y luego viene la depresión. Entonces, el duelo, por ejemplo, suele llevar un gran sufrimiento, pero normalmente no induce un episodio depresivo mayor. Cuando ocurren a la vez, los síntomas depresivos y el deterioro funcional tiende a ser más grave y el pronóstico es peor que el del duelo, que no se acompaña como depresivo mayor. La depresión relacionada con el duelo tiende a ocurrir en las personas vulnerables a los trastornos depresivos. Es decir, si tú eres vulnerable a trastornos depresivos, pues esta parte del duelo la puedes vivir más difícil. ¿Cómo es que eres vulnerable? Pues una de las primeros indicadores o especificadores para ver si eres vulnerable para un trastorno depresivo, pues es tener neurosis, tener histeria, la genética, ¿sí? Y la depresión relacionada con el duelo también suele, como les dije, ocurrir en las personas vulnerables. Y se facilita la recuperación mediante el tratamiento antidepresivo. No tiene que ser, les vuelvo a repetir, psiquiatría. Primero hay que hacerte una identificación del trastorno, luego una evaluación, luego un diagnóstico. Ya que se hace el diagnóstico oficial, se hace el diagnóstico diferencial, que es lo que acompaña al trastorno depresivo, que es lo que presentaste, y luego viene el tratamiento. Ahora, hay varios pasos. El primer paso, pues, es identificar si el trastorno no es facticio o ficticio, que ese sería un diagnóstico diferencial. Hay mucha gente que puede estar eh, fingiendo los resultados o fingiendo precisamente los síntomas de estos trastornos, ¿no? Luego hay que ver si hay una afección médica general, es decir, que este trastorno depresivo se puede estar presentando a raíz o en base a un problema
neuronal o físico. El otro día, por ejemplo, llegó conmigo una pacientita que tenía síntomas depresivos y de ansiedad y resultó que le dije, bueno, tienes los mismos síntomas que presenta una persona que tiene quistes en los ovarios, ovario poliquístico. Entonces le dije, bueno, ve al ginecólogo y vamos a ver qué es lo que está pasando. Fue al ginecólogo y resultó que tenía ovarios, que tenía quistes en los ovarios. La operaron y se le quitaron todos los síntomas del trastorno depresivo mayor. Entonces, por eso tenemos que mandar a las personas primero, hacerle preguntas, recabar información y luego poderlas mandar con un médico general o con el especialista. El otro día también llegó una pacientita y todos los síntomas que tenía eran de depresión, ansiedad, miedo y otras cuestiones. Esto viene en el desarrollo humano. O sea, también los psicólogos deberíamos, o bueno, conocemos algunos, ¿verdad? De psiquiatría, conocemos de medicina, y resultó que le dije, mira, tienes los síntomas de un tumor aracnoide en el cerebro, ve a checarte, vamos a ver. Fue con el neurólogo y resultó que sí tenía un tumor aracnoide en el lóbulo parietal izquierdo, que es donde normalmente salen. La operaron y se le quitaron todos estos síntomas. Entonces, por eso aquí en terapia, al menos yo así lo hago. Primero se le manda a la persona y luego ya pues se viene a su terapia y hay diferentes pasos para llegar a este tipo de diagnósticos exactos, porque los síntomas los puede estar presentando por una afección médica general o por el consumo de sustancias o por el consumo de psiquiatría, porque la psiquiatría también puede exacerbar todos estos síntomas. Entonces, se puede diagnosticar de una forma más crónica la depresión, que es, ¿cuál es la forma más crónica de la depresión? Pues el trastorno depresivo persistente, que es la distimia. Cuando las alteraciones del estado de ánimo duran al menos 2 años en los adultos o 1 año en los niños, este diagnóstico incluye la depresión mayor crónica o distimia. Entonces, por eso se tiene que hacer una revisión a fondo de los datos científicos disponibles y se traslada luego al trastorno depresivo premenstrual, ¿sí? Si no es, dependiendo de los resultados de estas evaluaciones, si no es el trastorno depresivo mayor, si no es el trastorno depresivo persistente, entonces vamos descartando y viene el trastorno disfórico premenstrual. Luego también hay personas que tienen, por ejemplo, este trastorno posparto, ¿no? También, que comienza después de que comienza en la ovulación, que comienza también incluso en la concepción y que puede durar durante el embarazo o también puede durar después del embarazo, ¿sí? Y que remite pocos días después. En el trastorno disfórico premenstrual remite después de la menstruación y que tiene un impacto funcional importante. Con estos fenómenos depresivos que les estoy explicando se asocian un gran número de sustancias de abuso, algunos medicamentos de prescripción médica, por ejemplo. Por eso te vuelvo a repetir, antes de que un psiquiatra te diagnostique o más bien te mande chochos, que te hagan una evaluación como esta, ¿no? Si nomás te recetaron chochos, nomás porque sí, pues no. Y después de esa prescripción médica, entonces para que te den tu chocho exacto pues, para lo que necesitas. Porque estos medicamentos psiquiátricos de prescripción médica y afecciones médicas pueden estar teniendo esta parte de los síntomas depresivos. Y esto se reconoce en el diagnóstico depresivo debido a una afección médica general, ¿sí? Entonces, en, en el trastorno depresivo mayor, que es el primero que vamos a explicar, debería de tener 5 o más de los siguientes síntomas presentes durante el mismo periodo de más de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es un estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés o de placer, ¿sí? No se incluye un trastorno depresivo mayor si
los síntomas se atribuyen claramente a una enfermedad médica. Por ejemplo, alguien que tiene cáncer, no se puede diagnosticar trastorno depresivo mayor porque claramente se atribuyen estos síntomas pues, a un cáncer terminal. Y eso, pues, no se podría diagnosticar un trastorno depresivo mayor, ¿sí? Entonces, vayan identificándose con los síntomas que les voy a decir a continuación. Y si ustedes dicen a estos síntomas, le dicen, pues sí, sí me identifico, entonces estarían identificando, escúchenme, y estarían identificando un trastorno depresivo mayor, no diagnosticando. Esto no es un diagnóstico. Aguas. Para hacer un diagnóstico tienen que venir aquí al consultorio, porque además les hago test, les hago pruebas, les mando pruebas para informantes, les hago preguntas. La idea es, con este tipo de entrevistas, se diagnostica. Pero con lo que yo les voy a hacer ahorita, no es un diagnóstico. Ojo, TikTok, ojo, Instagram, ojo, YouTube, ojo, Facebook, ojo, Zoom, aquí en la reunión de Zoom que me invitaron. No estamos diagnosticando, estamos identificando, ¿sale? Porque luego también hablan y dicen, es que en TikTok dijeron esto, otro, aquello. Sí, pero también en TikTok decimos cosas científicas, ¿sí? No todos los charlatanes que están hablando hablan de tonterías. También habemos personas serias, éticas, que hablamos de este tipo de cosas basadas en libros científicos y a través de un historial, ¿no? Como es el DSM-5, a través de lo que es realmente lo científico. Entonces, ¿cómo te identificarías con un trastorno depresivo mayor? Bueno, primero, hay un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, y según se desprende, de que te sientes triste, te sientes vacío, te sientes sin esperanza, se te ve lloroso y el estado de ánimo es irritable. Si tú a esto te identificas, ponle sí, sí me identifico, entonces podemos estar identificando, ¿sale? Ahí te va, otro síntoma para que te identifiques. Acuérdate, no estamos diagnosticando, estamos identificando primero. Esto es psicometría. Necesitaríamos datos más concretos y más a profundidad para elevar nuestra estadística, porque la ciencia, la psicología es una ciencia, porque es comprobable, es medible, es observable, y a través de estos estudios psicométricos podemos llegar a un diagnóstico. Por eso ahorita solamente es una identificación, ¿sí? Ahí va. Hay una disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. ¿Cuál es la información subjetiva de la información? Pues que, por ejemplo, sucedió una pérdida importante, ¿no? Ahí les va otro síntoma. Hay una pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, ¿sí? Si tú subes de peso o bajas de peso por ninguna razón, un 5% del peso corporal en un mes sin hacer dieta, o hay una disminución o hay un aumento del apetito casi todos los días, también es otro de los síntomas del trastorno depresivo mayor. En los niños se considera el fracaso para el aumento de peso esperado. Ahora, otro síntoma de trastorno depresivo mayor, insomnio, decir que no puedes dormir bien, o un trastorno de hipersomnia. ¿Qué es la hipersomnia? Todo lo contrario de no dormir bien, que de repente te quedas dormido durante el día y tienes mucho sueño, ¿sí? Este podría ser otro síntoma del trastorno depresivo mayor. La fatiga, el insomnio y la hipersomnia es casi todos los días. Ahora, hay otro síntoma. Hay una agitación o un retraso psicomotor casi todos los días. Es observable por parte de otras personas y no solamente la sensación subjetiva de inquietud propia o de enlentecimiento propio, es decir, que estoy lento, ¿sí? Si tú te identificas, pues ahí ponle que sí.
Otro síntoma es fatiga o pérdida de energía casi todos los días, ¿sí? ¿Sí me están escuchando? Porque no veo las cámaras abiertas, solamente veo la de la coordinadora. Si pueden abrir las cámaras, se los agradecería. Bueno, gracias, Verónica. Gracias, Ana. Gracias, Melanie. Gracias, Julia, Mari. Ay, gracias, gracias, gracias. Gracias por abrir las camaritas. Entonces, nos vamos, Magda, gracias. Nos vamos identificando, ¿sale? Gracias, Javi. Gracias, Javi. Otro síntoma gracias, iPhone de Magda. Otro síntoma del trastorno depresivo mayor es la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días, ¿sí? A partir de la información subjetiva de la observación de otras personas. No es de la información subjetiva mía, no es de que yo digo, ay, perdí la capacidad de pensar o concentrarme o tomar decisiones todos los días. No, es a partir de lo que ven otros en mí. Por eso les digo, hay que hacer estos test, pero también son test para informantes de otras personas, tienen que venir a terapia, vamos a identificarlo y vamos a diagnosticarlo. Ahorita solamente, vuelvo a repetirlo, estamos identificándonos, ¿sí? No me malinterpreten. Una cosa es identificar y otra cosa es diagnosticar. Ahora, otro síntoma es que hay pensamientos de muerte recurrentes. No solo de miedo a morir, que también los hay, sino que también son pensamientos de ideas de autolesiones recurrentes, incluso sin hacer un plan determinado. Hay un intento de autolesión, lo voy a decir así porque si no el algoritmo de las aplicaciones en redes sociales nos pueden quitar la transmisión. Ustedes saben a lo que me refiero, el intento de autolesión o un plan específico incluso para llevarlo. Los síntomas, fíjense, los síntomas causan malestar clínicamente significativos o deterioro en lo social, en lo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y si esto sucede, si estos síntomas que tú identificaste se atribuyen a los efectos de una sustancia o una medicación psiquiátrica, entonces se elimina, no se diagnostica el trastorno depresivo mayor, porque las sustancias, la psiquiatría o la droga, el alcohol, te está provocando el trastorno depresivo mayor. Entonces ahí no se puede diagnosticar, ¿sí? Porque se debe, tu depresión se debe a que estás consumiendo sustancias, abusos, drogas de abuso, o que estás consumiendo un chocho, una pastilla psiquiátrica, un fármaco, una medicina, ¿sí? Hay muchas medicinas que provocan esta depresión. Entonces, si eso sucede, entonces no tienes depresión mayor, ¿sale? Lo mismo va a suceder con el trastorno distímico. Si te identificas, ahorita lo voy a decir, con el trastorno distímico, pero estás consumiendo drogas, alcohol, estás consumiendo chochos, medicina, fármacos, estos fármacos pueden estar provocando tu distimia, ¿sale? Por eso se tiene que hacer evaluaciones, no es así nada más porque sí. Imagínate que vas al doctor y vas al ginecólogo y te dice, ay, nomás tienes esto, esto y esto, váyase, tomes esta medicina y es todo. Oiga, doctor, pero mi bebé está bien, hágame un estudio, ¿sí? Tiene que hacer una evaluación profunda para identificar qué es lo que está sucediendo. Nosotros los psicólogos, bueno, yo así lo hago, yo no sé, yo sé que hay muchos psicólogos que no lo hacen, incluso sé que hay muchos psiquiatras que no lo hacen, pero pues esa es responsabilidad de ellos, la mía es así. Ahora, el trastorno depresivo mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes esquizofrenia, si tienes un trastorno esquizofreniforme, si tienes un trastorno esquizoide, si tienes un trastorno esquizoafectivo, si tienes un trastorno delirante o tienes otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, entonces también se elimina el diagnóstico de
depresión mayor, ¿sale? Nunca ha habido, o sea, para identificar un diagnóstico, para identificar y hacer un diagnóstico de depresivo mayor, significa que nunca ha habido un episodio maníaco o epipomaníaco. Un episodio maníaco es cuando estás totalmente estresado, estás como muy contento, muy feliz, como en la cima del mundo, ¿sí? Como que nadie te merece, como que tú, wow, eres lo máximo del mundo. Ese sería un episodio maníaco. Y un episodio maníaco, pues es cuando todo lo contrario, estás todo depresivo, todo bajoneado. Por eso, cuando tú puntúas en manía, en hipomanía y en depresión, estamos hablando de la tríada perfecta para la bipolaridad 1, ¿sí? Ahora, si te identificaste con este depresivo mayor, hay que especificar también a la hora de registrar el nombre de un diagnóstico, se enumeran términos en el siguiente orden. Primero, si es que se identifica para hacer el diagnóstico, se enumeran los términos de manera estadística, de manera tabular. Primero el trastorno depresivo mayor, luego un episodio único o recurrente de trastorno depresivo mayor, los especificadores de gravedad, que son leve, moderado o grave, psicóticos o si están en remisiones que están desapareciendo, ¿sí? Y a continuación, los especificadores. ¿Cuáles son los especificadores? Con ansiedad, con características mixtas, con características melancólicas, con características atípicas, con características psicóticas incongruentes con el estado de ánimo, con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo, con catatonia, porque también hay personas que pueden presentar este trastorno depresivo mayor neurótico, compulsivo, histérico, la catatonia, que es cuando te quedas todo trabado, te quedas así, te quedas un buen rato, ¿no? Todos tus músculos se tensan, esa es catatonia. Con inicio en el periparto o con un patrón estacional, ¿sí? Hay patrones estacionales depresivos que son la Navidad de estación, el Año Nuevo, que son depresiones de estación, por eso son patrones estacionales, el Día de las Madres, el Día de los Reyes, el cumpleaños, todo esto son patrones estacionales, por eso se le llama de estación, ¿sí? Eh, hay hay riesgo suicida, sí, sí, sí lo hay de autolesión. El rasgo principal del episodio depresivo mayor es un periodo de tiempo de al menos de más de 2 semanas, durante el cual existe un ánimo depresivo o pérdida del interés o del placer en casi todas las actividades. En los niños y en los adolescentes suele ser irritable más que triste. O sea, cuando los niños y adolescentes están irritables y enojados, no es que estén irritables o enojados, es que tienen depresión. Observen a sus hijos un poquito más. Si los ven todos neuróticos, pues es porque tienen depresión. El paciente debería experimentar además al menos 4 síntomas adicionales de una lista que incluye cambios en el apetito, cambios en el peso, cambios en la actividad psicomotora, energía disminuida, sentimientos de inutilidad, sentimientos de culpa, dificultades para pensar, dificultades para concentrarse, dificultades para tomar decisiones, pensamientos recurrentes de muerte o ideación autolesiva, planes o intentos de autolesivos, y para que un síntoma cuente como parte de un trastorno depresivo mayor, ha de ser nuevo o debe ser empeorado claramente en comparación con el estado de la persona antes del episodio. ¿Qué quiere decir esto? Que los síntomas deben persistir la mayor parte del día, casi a diario, estar con estos síntomas durante al menos 2 semanas consecutivas.
Ahí estaríamos acompañando y diciendo, identificando un malestar clínicamente significativo con una alteración del funcionamiento social y ocupacional de diferentes áreas importantes de la vida. En algunos pacientes con episodios leves, por eso se debe determinar si es depresivo mayor leve, depresivo mayor moderado o depresivo mayor grave, el funcionamiento puede ser un esfuerzo notablemente elevado. Ahora, el ánimo en el episodio depresivo mayor lo describe a menudo lo describe a menudo la persona como deprimido, como triste, como desesperanzado, como desanimado, como por los suelos, y en algunos casos se niega inicialmente la tristeza. Por eso no son, o sea, son pruebas de autoinforme, pero también son pruebas de informantes externos, porque es la subjetividad del que está afuera, de lo que está viendo, ¿sí? Porque esta tristeza se puede reconocer posteriormente después de la entrevista psicológica. Muchas personas vienen aquí y no saben ni siquiera que tienen depresión. Muchos de los que están ahorita conectados en las redes sociales, en todas partes, de los que estamos escuchando, ni siquiera saben que tienen depresión porque lo manifiestan a través de neurosis, neuróticos, por eso estamos en el grupo de neuróticos anónimos, puede estar presentando una ansiedad neurótica y se deduce la presencia de un ánimo deprimido. ¿Cómo la ven? Es que está neurótico. No, es que está deprimido. La neurosis es parte del síntoma. A partir de la expresión, incluso facial del paciente y de su conducta, ¿no? Algunos pacientes enfatizan las quejas somáticas. ¿Cuáles son las quejas somáticas? Dolores, sufrimientos corporales, en lugar de manifestar sentimientos de tristeza, muchos pacientes refieren o presentan un aumento de la irritabilidad, la neurosis y la histeria, ira persistente, tendencia a responder a los acontecimientos con accesos de ira o culpabilizando a los otros o un exagerado sentido de la frustración por acontecimientos menores. En los niños y en los adolescentes aparece un ánimo irritable o malhumorado más que un ánimo triste o abatido. Y para diferenciar esto, hay niños que se masturban incluso en público. Hay niños que tienen esta parte de la tricotilomanía, porque también la masturbación compulsiva tiene que ver con la neurosis, con la histeria, con la ansiedad y con la depresión. ¿Sí? Entonces, hay niños también que tienen la tricotilomanía, que la tricotilomanía es arrancarse los cabellos, es estarse picando la cabeza, tronarse los granos de la cara, tronarse los granos de las pompas, tronarle los granos a otra persona. Esa es una manera histérica y neurótica de manifestar la irritabilidad y la depresión. ¿Cómo la ven? Así que esta forma de presentación debería diferenciarse, ¿no? En los niños y en los adolescentes. Incluso hay pacientes que refieren esta parte, ¿no? Para liberar su ansiedad, para liberar su energía, las niñas, por ejemplo, aprietan las piernas hasta estimular el clítoris y después tienen un orgasmo. Sueltan esta parte de la ansiedad y eso es parte también de la depresión. Incluso lo hacen en la escuela y ni siquiera ellas se dan cuenta. Ellas solamente sienten un desfogue, ¿sí? Pero no saben que están teniendo un orgasmo. Esto es parte de tener una depresión, un estrés, una ansiedad y una depresión. Ahora, la alteración del apetito, eh, bueno, sigo con la parte sexual porque en algunos pacientes, en comparación con niveles previos, existe incluso en una exacerbación en los síntomas sexuales y en otros una reducción significativa del interés o del líbido, como lo decía Sigmund Freud, o del deseo sexual, como lo dice el DSM-5, ¿sí? Ahora, vámonos a la parte del apetito para producirse en una forma de disminución,
Se puede disminuir el apetito o se puede aumentar el apetito. Algunos pacientes deprimidos refieren que tienen que forzarse para comer, ¿no? Aquí viene la bulimia, la anorexia nerviosa, a partir de la depresión, o la depresión a partir de la bulimia y la anorexia. Es un círculo como se le llama, un círculo vicioso. Pueden comer más y pueden tener más ansia por determinadas comidas. Por ejemplo, el azúcar, los dulces, los carbohidratos o hidratos de carbono, como se llaman también. Y cuando los cambios del apetito son graves, en cualquier dirección hay una pérdida o ganancia significativa de peso. Y en los niños no se alcanza la ganancia ponderal esperada. Ponderal es un término estadístico que habla de las alteraciones que pueden tener. Ahora, para la cuestión del sueño, se representa en forma de dificultad para dormir o de sueño excesivo, como lo decía hace rato, la insomnia o la hipersomnia. Cuando existe insomnio, normalmente se presenta como un insomnio medio. El paciente se despierta, le cuesta trabajo para dormir, se despierta a lo largo de la noche y tiene dificultades para volverse a dormir después de que se despertó. Ahí puede estar presentando un trastorno depresivo mayor. También puede existir un insomnio precoz. El insomnio precoz es la dificultad para quedarte dormido. Los pacientes que presentan un exceso de sueño, que es la hipersomnia, pueden presentar periodos de sueño prolongados durante la noche o un aumento del sueño durante el día, y el motivo que lleva al paciente a buscar tratamiento son esas alteraciones del sueño, sin saber que está deprimida. Entonces, ¿qué hay que trabajar en esta parte? Pues como les digo, hacer una evaluación, trabajar la depresión, trabajar la higiene del sueño. La higiene del sueño son indicaciones como la higiene bucal, como la higiene para bañarnos. También deberíamos tener una cosa que se llama higiene del sueño. Entonces, eh, los síntomas o cambios psicomotores incluyen la agitación, una incapacidad para sentarse y estarse quieto, caminar de un lado para otro, retorcerse las manos o tocarse o frotarse la piel, como lo dije hace rato, la tricotilomanía, la ropa o los objetos, la lentificación, porque también te vuelves lento, el discurso, el pensamiento y los movimientos corporales son ralentizados, hay un aumento de las pausas antes de contestar, hay una disminución del volumen de la voz, la inflexión de la voz, la cantidad o la variedad del contenido del discurso, o incluso puede estar presentando mutismo, el mutismo selectivo. El otro día llegó conmigo un pacientito, bueno, su familia, y resulta que este niño tiene autismo en un cierto grado, y me dicen, bueno, es que por qué en casa no habla y por qué en la calle sí habla? ¿Por qué en la casa tiene estos síntomas y por qué en la calle no tiene estos síntomas? Va a la escuela, lleva una vida normal, pero aquí, ¿por qué presenta esto? Pues porque está presentando una depresión. Algo está sucediendo. Y él es el síntoma de lo que está sucediendo alrededor, ¿sí? En esta parte del mutismo selectivo hay personas que guardan silencio, deciden mutearse, por eso se le llama mutismo selectivo, guardan silencio porque están deprimidos, debido a la disminución de la energía, del cansancio, de la fatiga, de una fatiga mantenida sin haber siquiera realizado un esfuerzo físico, en las que incluyen incluso las tareas más pequeñas, parecen requerir un esfuerzo considerablemente enorme cuando están deprimidos, ¿sí? Y es posible que se reduzca la eficiencia con la que se realizan las tareas. Por ejemplo, un paciente puede quejarse de que lavarse y vestirse por las mañanas resulta extenuante y requiere el doble de tiempo de lo habitual y le cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque hay una ralentización, porque está deprimido. En el sentimiento de inutilidad o el sentimiento de culpa que se presenta en el en el episodio depresivo mayor, incluye evaluaciones negativas, fuera de la realidad,
de la propia valía, preocupaciones de culpa y rumiaciones sobre pequeños errores del pasado. Estos pacientes presentan esta ansiedad obsesiva, estos pensamientos obsesivos en la mente, y hay malinterpretaciones en cuanto a los acontecimientos diarios, neutros o triviales, como si probasen los propios defectos personales o exagerados, en un sentido de la responsabilidad. O sea, puedes estar confundiendo los acontecimientos apropiados con los inapropiados, o los inapropiados con los apropiados, ¿sí? Esto le sucede mucho a las personas que tienen síndrome de burnout, que esto es muy del moving. El moving es como el bullying es en las escuelas y el moving es en lo laboral. Entonces, hay cierta confusión. Entonces, ¿qué puede estar pasando en esta parte del síndrome de quemado, el síndrome de burnout? Pues que hay una depresión, ¿sí? ¿Y por qué hay una depresión? Siempre que hay una depresión, debió haber habido un episodio maníaco o de ansiedad previo. Si dices, es que estoy deprimido, bueno, es que tuviste un episodio de ansiedad previamente. Y previamente a eso, hubo una parte del estrés en la que estabas estresada. Y previamente a eso, tuviste una advertencia, un distrés. El distrés es el estrés bueno que te advierte que le pares, porque si no, se te va a ir hasta la depresión. Siempre hay algo previo. Entonces, con esta actitud, pues deberíamos de prevenirla, ¿no? A menos de que sea un trastorno delirante, como ya lo dije, el esquizotípico, esquizoide o el esquizofrénico. No se considera entonces que, bueno, más bien muchos pacientes refieren incapacidad para pensar cuando están deprimidos, incapacidad para concentrarse, o incapacidad para tomar esas pequeñas decisiones, y puede parecer fácilmente distraíbles, o se quejan de problemas de memoria, ¿sí? Pero es por esto, por el estrés, la ansiedad y la depresión. Acuérdense, estrés, luego te subes a la ansiedad y luego el bajón, bolas, la cruda realidad como el alcohólico, ¿no? Toma y al siguiente día pues viene la cruda. Lo mismo pasa con el neurótico, se estresa, es ansioso y luego viene la depresión. En los niños hay un descenso abrupto de la concentración también. En los pacientes ancianos también hay dificultades de memoria. En el síndrome de burnout las organizaciones puede ser también la queja principal, el estrés y la confusión, la despersonalización, incluso la triada disociativa, ¿sí? ¿Cuál es la triada disociativa? La despersonalización, la desrealización y la despersonalización, desrealización y disociación, que son signos de un trauma previo y que son signos precoces de una demencia o una pseudodemencia. Cuando el episodio depresivo mayor se trata con éxito, los problemas de memoria a menudo desaparecen por completo, y especialmente en los ancianos, en un trastorno depresivo mayor, puede ser a veces la presentación inicial de una demencia irreversible. Pero miren, vino a mí una paciente aquí, ya de, bueno, no de edad adulta, adulto joven, que se, se jubiló y presentaba algunas situaciones neurológicas. Le hice el test MOCA, que es un test de neuropsicología, le hice el test de depresión, le hice el test de ansiedad, y pues sí, estaba afectada en los tres. Traía problemas neurológicos, una pseudodemencia o un signo precoz de demencia, incluso de Alzheimer. ¿Pero qué creen? Le dimos el tratamiento, un gimnasio cerebral, habilidades sociales, inteligencia emocional. Pasó un mes, le volví a hacer el test MOCA y en el primer test MOCA puntuó 14 de 30 y en el segundo 26. ¿Qué quiere decir esto? Que mejoró muchísimo. Se metió a trabajar en otro lado, está trabajando, ya se jubiló, porque la jubilación también es un duelo fuerte. La jubilación trae un pensamiento de muerte. Es como si se hubiera muerto un hijo cuando las personas se jubilan. Entonces, pasan por una etapa de duelo, pasan por una depresión. Entonces, ella pasó el tratamiento, sigue conmigo,
pero ahora ya no está depresiva, ya no tiene ansiedad, mejoró incluso y nos sorprendió a todos, incluso al neurólogo, porque empezó a crear nuevas neuronas en su cerebro con el tratamiento que le dimos. Y no, este tratamiento no incluía chochos ni psiquiatría, incluía, como ya les dije, el gimnasio cerebral, las habilidades sociales y la inteligencia emocional. Se metió a trabajar a otro lado y ahorita es el tiempo que hasta el diagnóstico, fíjense, el diagnóstico del neurólogo fue que la depresión fue que la llevó a tener este detrimento en sus neuronas. Se murieron neuronas a raíz de la depresión. La depresión mata neuronas tanto como el alcoholismo, el alcohol, las drogas, la codependencia, la neurosis y todos los desfogues que podamos tener. Entonces, empezó a crear nuevas neuronas, nuevos caminos, nuevos axones, mielina. La mielina es como el cable, ¿se han visto el cable? Que tiene un recubrimiento de plástico negro. Esa es la mielina. Empezó a producir mielina con el tratamiento que le dimos aquí en el consultorio y ahorita hasta el neurólogo se quedó de hacer. ¿Cómo? Esto no es posible. Le dije, sí, sí es posible. Se llama neurogénesis, ¿sí? Es neuropsicología. Y el diagnóstico ahora resulta que no solamente detuvimos el deterioro, sino que también, aparte de que fue reversible, lo detuvimos y va a mejorar en su situación neurológica, ¿sí? Y pudimos evitar una demencia, un signo de demencia precoz, una pseudodemencia, un Alzheimer, un Parkinson terriblemente doloroso. Ella ahora tiene la capacidad de imaginar un disfrute en su vida, un deseo que ahora pues puede tener y ya no es una carga para los demás. Y la resolución de estos pensamientos sirve o puede servir para que la negación de la depresión pueda servir para sus planes, ¿no? Porque además hicimos un proyecto de vida y obviamente pues disminuyó el riesgo de autolesiones. Eh, la evaluación del trastorno depresivo mayor y del distímico es especialmente difícil cuando ocurren en un paciente que además tiene un problema como cáncer, infarto cerebral, infarto del miocardio, diabetes, embarazo. Es difícil, pero como les digo, por eso se hacen las evaluaciones. Y algunos de los síntomas o criterios de depresivo mayor son idénticos a las afecciones médicas, como la diabetes, la pérdida de peso, la diabetes sin tratar, la fatiga, el cáncer, la hipersomnia, el comienzo del embarazo, el insomnio en el embarazo, en el posparto, y tales síntomas cuentan con el diagnóstico del trastorno depresivo mayor, excepto cuando son clara y totalmente atribuibles, como les dije, a esa afección médica general o al abuso de sustancias. En esos casos se debería evaluar con especial cuidado y se descarta, ¿no? Y hay que tener cuidado con los pensamientos autolesivos. Eh, las definiciones del trastorno depresivo mayor y las del distímico son diferentes, así como les dije. Ahora, vamos rapidito a ver si se identifican con el trastorno depresivo persistente. El trastorno depresivo persistente se agrupa también dentro del trastorno depresivo mayor, pero este es crónico y se le llama distímico porque es persistente. ¿Sí? Es un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, a ver si te identificas. Presente más días que los que está ausente. Es decir, ajá, el trastorno depresivo mayor son episodios. De repente estás bien y de repente estás mal. Pero el trastorno depresivo persistente, la distimia, es que estás deprimido la mayor parte del día durante mínimo 2 años, constante, 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 y se desprende de la información subjetiva, no tuya, sino la de informantes o de la observación por parte de otras personas. Para el trastorno depresivo persistente, en niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable, por eso les digo, si en el niño y el adolescente está irritable, puede ser que tenga depresión, tricotilomanía.
masturbación compulsiva. La duración ha de ser como mínimo más de un año. Ahora, ¿te identificas? Ahí te va otro de los síntomas para trastorno depresivo persistente. Hay la presencia durante la depresión de dos o más de los siguientes síntomas, como poco apetito, una sobrealimentación, insomnio, hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza, y dura más de 2 años todos los días. Es persistente. Por eso les digo, este es el persistente. En niños y adolescentes hay una alteración de más de 2 meses seguidos. Ahora, nunca, en esta parte del trastorno depresivo mayor, nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco. Ya les dije qué son estos episodios, estas crisis, esta psicosis. Y nunca se han cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. Esta es otra cuestión, ¿no? No nos vamos a meter mucho en esto, pero sí se los voy a explicar. El trastorno ciclotímico o ciclotimia es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por cambios de humor que van desde depresión leve hasta euforia, con altibajos emocionales, síntomas hipomaníacos, síntomas bipolares, síntomas depresivos leves o moderados y alteraciones en el ciclo vigilia-sueño. Recuerden que esto solo sería síntomas, ¿sí? Síntomas. La alteración del trastorno distímico, si tú tienes otra vez la esquizofrenia, el esquizoafectivo persistente, un trastorno delirante, un trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia o otro trastorno psicótico, si tienes eso, pues tienes eso. No se puede identificar un trastorno distímico. Y bueno, ya para terminar, los síntomas no se atribuyen a efectos fisiológicos de una sustancia, como una droga, medicamento, afección médica o hipotiroidismo. Les vuelvo a repetir, si haciéndole preguntas al paciente, sacándole información, está tomando algunas medicaciones psiquiátricas o no psiquiátricas, si consume alguna sustancia, una droga, alcohol, entonces se descarta el trastorno distímico y el diagnóstico sería síntomas a causa de efectos fisiológicos de una sustancia, de una medicación o drogas de abuso. ¿Sí me explicó? Entonces, los síntomas causan un malestar clínicamente significativo en lo social, en lo laboral y en otras áreas importantes del funcionamiento. Bueno, pues, Mau, Mau, le dígame. quedan 5 minutos. De hecho, ya terminé. Oh, wow, está bien. Entonces voy a parar Ya la grabación. terminamos y que ahora sí, si quieren, pasamos a las preguntas y respuestas. Adelante.